Aire. Cuatro muleros de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mulilla torda, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. Está lloviendo en el campo, está lloviendo en el campo, está lloviendo en el campo, mamita mía, mi amor se moja, mi amor se moja. Quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito. Tardes, amigas y amigos oyentes. Bienvenidos una vez más a la esfera cultural de hoy, lunes, día 9 de febrero. Decir que tenemos una temperatura de 9 grados, que el día dentro de lo frío es ligeramente apacible, da gusto pasear en comparación con la semana pasada, y que son las 18 horas y un minuto de la tarde, las 17 horas y un minuto en las. Fran, buenas tardes, nuevamente. Buenas, me alegro tardes, de verte. Miguel. Igualmente. Gracias. Decir que en las los carnavalescas Islas Canarias. Sí, vamos, ellos están ya en fiesta, vamos. Están en una fiesta. Aquí van a empezar el sábado. Y además voy a lanzar una gran puya al Ayuntamiento de Getafe, porque no se han dignado a repartir el pertinente programa, al menos a la ciudadanía. ¿Y a qué me estoy refiriendo eso? Pues a que yo desconozco personalmente lo que hay. Me he tenido que enterar casi por los carteles publicitarios. Aunque te parezca mentira, Fran, el obligado librito que hace referencia a las actividades que hay en el Lorca no aparece por ningún lado, y la página web de la agenda cultural de este ayuntamiento de mi ciudad no está actualizada. ¿De quién es la culpa? No lo sé, yo desde luego no. ¿Tú, Fran, eres el culpable de que no esté la agenda actualizada? Pues no sé. Tampoco. Alguien sabrá. El caso es que actualmente, como se acercan en mayo las elecciones, los administradores de esta del partido político que está gobernando desde el año 2011 en Getafe, pues se preocupan más, bajo mi punto de vista, de las cuestiones que les afectan a ellos directamente de cara a esa cita electoral. Y lo digo con todo respeto, pero al menos es lo que yo veo. Y si se molestan, es problema de ellos. Pero es algo que está en la mente de todos. Y no solamente ellos, sino también todos los restantes grupos políticos. PSOE, UPD, Izquierda Unida, a todos, absolutamente todos, estamos preocupados de quién les va a ocupar el sillón o no. Bien, con esto les quiero decir que los contenidos de hoy son los siguientes. Entrevistaremos a José Yoldi, que es un sensacional periodista que estuvo trabajando en el Europa Press y en el diario El País, prestigioso matutino madrileño, y que salió de él de mala manera por un ERE que desgraciadamente le afectó, a pesar de haber obtenido uno de los preciosos premios periodísticos del año. Fue el Víctor de la Serna, que organiza la Asociación de la Prensa de Madrid,
por una noticia que en su momento causó bastante impacto en la sociedad española, y es que Carlos Ribar, que era el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, dimitió porque José Yoldi, alias Checho, dio a la luz pública que él se había pagado sus viajes de placer con dinero público. Después también tenemos la frase de la semana, los dichos populares y las actividades que he asistido este fin de semana y lo que se va a producir en Getafe. Pero obviamente no les podré contar qué actividades o qué eventos va a ocurrir en el carnaval, porque no lo tengo. Y también porque lo que le he dicho antes del ayuntamiento de la ciudad. Con todo, terminaremos con una canción maravillosa de Mocedades, Adiós Amor. ¿A que sí, Fran? ¿A qué vamos a terminar con eso? Con Adiós Amor, efectivamente, me dice Fran que sí. Bueno, con todo esto, Fran, tenemos ya a José Yoldi, hacemos una pequeñísima pausa y entramos con él, Cosita que nadie sabe, ya nadie quiero, mientras que viva mi compañero, mientras que viva mi compañero. Ay, a mi burra no la toque, que llamando la dinera, rompe la vara del coche. Ay, que llamando la dinerita, rompe la vara del coche. José Yoldi, buenas tardes. Checho, me alegro un montonazo el hablar con usted y darle la enhorabuena por el excepcional libro que ha hecho, editado por por Libros con la maravillosa María Zuil, encargada de este maravilloso proyecto. Buenas tardes. José Yoldi. ¿A la de una? José Yoldi. A ver, Fran, a ver si solucionamos esos problemas técnicos. A ver. Fran. Bueno, vamos a meter algo. José Yoldi. Sí. Hola, buenas tardes. Decía que enhorabuena por el libro que has hecho. Te felicito. Me alegro un montón de hablar contigo. Y gracias por estar en los micrófonos de Getafe Voz. ¿José Yoldi? Sí. Oye, es que os oigo muy, muy lejos. Pues, Fran, a ver si podemos solucionar eso, por favor. ¿Ya? Sí, ¿Ahora? Sí, ahora mejor. Vale, pues muchas gracias, de verdad. No, te decía que enhorabuena, y perdona porque se retira reiterativo, por el fantástico libro que has hecho, editado por el Libros con la maravillosa María Zuil al frente de este fantástico proyecto que es Libros con, y realidad también. Decirte también que enhorabuena por tu trayectoria profesional, a pesar de que el país te hiciera una faena, pero eso lo digo yo, ¿eh? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estos son gajes del oficio y, bueno, no solo pasa en el periodismo, pasa también en otras facetas y órdenes de la vida, y la verdad es que superado ya el duelo de que una casa para la que te has dejado la piel durante 29 años decida expulsarte de mala manera, pues he descubierto que hay otra vida y he sido capaz de escribir un par de libros, en fin, estoy encantado. Es verdad que yo siempre he sido un tipo feliz, tuve una infancia feliz, después, no sé por qué yo me conformo con las cosas que tengo, aunque sí es verdad que aspiro a alcanzar otras e incluso, ser el mejor en alguna cosa, pero yo soy un tipo eminentemente feliz y optimista. José, lo fuiste, ¿eh? Fuiste el mejor con esa gran notición, pero no solamente por eso, sino ya cuando un día en Europa Press te dijeron: José, tienes que encargarte de la sección de Tribunales y Justicias. Y tú, como dices muy bien en el libro,
es que no había nadie. Y me dijeron a mí, pues como podía haber sido otro, ¿no? Pero efectivamente, sí, esto fue Jesús Frías, que era el redactor jefe, y en aquel momento, bueno, pues la sección de política estaba muy bien cubierta, había varios compañeros que hacían parlamento y tal, y en algún momento yo estuve cubriendo la sesión, estuve cubriendo el Senado en la legislatura constituyente cuando se elaboró la Constitución, y allí conocí a Luis Carandel, que fue un tipo pero verdaderamente fascinante, y después conocí también a otros, pues Camilo José Cela, en fin. El gran Luis Carandel, maestro de periodistas, ¿eh? Pero vamos, absolutamente. Pero vamos, el doctor honoris causa por encima de todo, ¿eh? Sí, sí. Oye, Luis Carandel, impresionante. Madre mía, menudo. Grandísimo, y que todas las generaciones tienen que aprender de él, ¿eh? Tienen que aprender de él. Sí, estamos en deuda con él, y además era un tío humilde, claro. Y, en fin, si es que la verdad es que era un tío, pero fenomenal. A mí me enseñó papiroflexia, reconozco que a estas alturas ya se me ha olvidado, pero durante una temporada, mientras estábamos allí en la Comisión Constitucional, el tipo hacía todo tipo de figuras y tal, y yo intentaba copiarle lo que podía, y él me decía, no, tienes que hacer así, ya sabes, ¿no? Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Decirte que, lo he dicho antes a la entrada, que obtuviste el premio Víctor de la Serna, organizado o otorgado, mejor dicho, por la Asociación de Periodistas de Madrid, al periodista más destacado del año 2013 por tu fantástica noticia que demostraste además el año 2012 sobre el ínclito, entre comillas, Carlos Divar. Sí, la verdad es que... Eso te tiene que llenar de orgullo, José, ¿eh? No, a ver, lo que digo es que parece que cuando uno va sacando exclusivas en el medio en el que trabaja, pues le ponen las cosas más fáciles. Y no siempre es así, porque pues de repente estás pisando los callos de alguien que es amigo del jefe, o del director, o del presidente, o de quien sea. O hay alguien que le quiere mantener en su puesto porque es un tipo dócil, y entonces hacen todo lo posible para que tú, bueno, pues estés lo más incómodo posible, te ningunean, en fin, no esto de este estereotipo de, bueno, tú sacas una noticia e inmediatamente te ponen alfombra roja, pues no es así, ciertamente. Si te parece, vamos a empezar ya con la entrevista. ¿Recuerdas cuando compraste tu primer periódico y si te gustaba leer la prensa en tu infancia? Pues realmente son recuerdos tan lejanos, me estás hablando como del Pleistoceno, ¿no? Yo realmente lo que hacía era comprar literatura negra. Había una serie que yo creo que la editaba Jerry Quinn, y era una edición barata en tapas negras y amarillas, y yo ahí empecé a leer a Hammett, a Chandler, a Giovanni, al propio Jerry Quinn, ¿no? Entonces, y eso realmente me encantaba, ¿no? Y los periódicos, pues bueno, sí, estar más o menos enterado de qué pasaba, vale, pero no era una preocupación que tuviera en aquel momento. Mi preocupación más evidente era pasármelo bien, ¿no? Y bueno, ya para, en fin, a esas 16, 17 años, ya las chicas, claro, ya sabes tú lo que las hormonas, chico, ¿qué le vas a hacer? Sí, y no veas aquí, bueno, no sé si tú conoces a Getafe, pero aquí la calle de Madrid, que es la calle principal de Getafe, el muestreo que había en la época en que tú y yo éramos adolescentes, porque somos casi de la misma edad, como te he referido en un correo privado de hoy, pues era increíble, tenías para dar y tomar, ¿eh? Sobre todo las niñas que iban a los colegios de las Ursulinas, que son religiosos, pastoras, y en menor grado Nazarena, era increíble. Madre mía, no lo sabes bien. Sí, realmente, en fin, nosotros
Probablemente había ursulinas, pero había jesuitinas, había otras, pero ursulinas no recuerdo. Las de La Salle, en fin, y las del instituto. Al final, mi mujer, que es una de aquellas, ¿verdad?, pues era del instituto. ¿Qué es lo que le transmitió su madre, José? Pues realmente mi madre lo que pretendía era que fuera médico, ¿no? Es decir, a ella, que era muy inteligente y que, en fin, en aquel momento no era una época en que las mujeres podían demostrar que eran inteligentes, y lo inteligente era, pues bueno, ocultarlo un poco, ¿no? Y ella quería a toda costa que yo fuera médico, y mi padre quería que yo fuera abogado, pero, en fin, a mí me daba verdadero horror esto de las tripas abiertas, y después las leyes me parecían un tostón, con lo cual yo, en fin, me dediqué allí a rebuscar, a ver qué puedo hacer para que la familia no se incomode y yo me lo pase lo mejor posible. Y ahí en esa historia encontré lo del periodismo, hice prácticas en La Voz de España, iba a cubrir los festivales de jazz, de cine, que había en San Sebastián en aquella época, ¿no? Y la verdad es que, bueno, le encontré la gracia al asunto, esto de trabajar un poco de noche, porque allí el periódico se hacía ya tarde, y en fin, iba a los actos por la tarde, por la mañana era un poco de a ver por dónde sopla el aire, qué cosas hay, qué se puede hacer, y nada, después eso, ¿no? Un poco, bueno, encantado de la vida de cómo discurría aquello del periodismo. Después ya vi que aquello solo era, digamos, un poco de periodismo de provincias, porque claro, en cuanto llegué a Europa Press, nada de aquello fue igual, ¿no? Europa Press era una máquina de sacar noticias donde tú tenías que estar de la ceca a la meca todo el rato, ¿no? Y es verdad que en esa primera época, sobre todo, yo me convertí un poco en el bodas, bautizos y comuniones de la agencia, porque era de los pocos becarios que tenía coche, con lo cual si había que ir a que habían matado a los marqueses de Urquijo, pues allá iba yo con el coche a donde los marqueses de Urquijo. Después, claro, Madrid es una ciudad que tenía un tráfico tremendo en aquella época, bueno, ahora también, y ya descubrí que lo de la moto era mucho más práctico, ¿no? Y entonces ya me compré una Vespino con la que iba a todos lados en la Vespino, y que es una de las historias que cuento en el libro, de que cuando iba con 9 tomos del sumario del 23F, efectivamente, sí. En la curva de Carlos Maurrás, ahí al lado de Plaza de Castilla, sí, me pegué un bofetón impresionante y había un niño allí que me dijo, joder, vaya torta te has dado. Y yo, que estaba muy enfadado, le dije, calla, chaval, que me doy de estas una todos los días. Y el tío me dijo, pues dime a qué hora vas a pasar mañana. Y casi me lo como. Pero en fin, me ayudó a recoger los papeles y después yo pensaba que igual me echaban la bronca, porque yo tenía un medio pacto con el abogado y claro, llevaba todos los folios aquellos, pues muchos estaban manchados y tal, pero en vez de decir nada, los puse allí unos encima de otros y entregué a aquellos, me dieron otros y nunca nadie me mencionó si yo los había manchado o qué. José, te voy a contar también un secreto. Sabes que tu paisano Santi Segurola va en moto, ¿eh? O iba en moto, ¿eh? ¿Santiago Segurola? Sí. Ahora, al menos yo lo escuchaba cuando él iba en moto, ¿eh? A ver, Santiago Segurola siempre... Que yo sepa, siempre ha tenido mucho miedo a los medios de comunicación y al transporte, sí. Y en fin, él para ir a la Olimpiada de Moscú fue en tren, que era, ¿sabes? Sí. Lo del montarse en avión era como imposible para él. Pero después, yo creo recordar que él, igual que Luis Peolea,
lo que hacían era coger taxis. Sí. Pero no recuerdo que desde luego, mientras yo estuve en el periódico, él no tenía moto. Me pareció escucharle... Porque nosotros teníamos un club de moteros allí en el periódico, donde estaba Ricardo Gutiérrez, donde estaba Santiago Salmerón, en fin, los que teníamos moto, ¿sabes? Y de cuando en cuando salíamos, pues íbamos a Jerez, íbamos a Barcelona. Cheste todavía no estaba, pero íbamos a las carreras a ver a Cribillé y en fin, a los grandes genios, Kevin Swans, los de la época realmente dorada, ¿no? Kevin Swans, Wayne Rainey, Wayne Garner, en fin, americanos y australianos que dominaban en aquel momento unas máquinas verdaderamente impresionantes que cada vez que te montabas te intentaban tirar, ¿no? Es que a mí me pareció escuchar en una de sus colaboraciones, no sé si en la cadena SER o en Onda Cero, que él iba en moto, ¿no? Por eso te lo digo. Pues es una novedad, desde luego. Me pareció escucharlo, ¿eh? No, yo es que he venido en moto, ¿no? Ya. Igual ahora... Bueno, te hablo hace 3 años, o 4. Hace 3 años, bueno, no. Santiago se fue del periódico bastante antes. Él promovió una pequeña revolución porque quería pasar de deportes a cultura, y en cultura pues encontró muchas dificultades y demás, y de ahí él se volvió al Marca y digamos al grupo, ¿cómo se llama? Unidad Editorial. Unidad Editorial, Recoletos, sí. Y demás, ¿no? Sí. ¿Realmente la vida es eso que nos ocurre mientras hacemos otros planes, dicha por John Lennon y puestas en él? Sin duda alguna. Como te digo, yo no... fíjate si es una paradoja, que yo no quería hacer medicina ni quería hacer derecho, y después me tocó ir a ver todos los atentados que hubo en Madrid, porque como yo era el que tenía el coche, pues y entonces cuerpos destrozados, pues, de todo. Un accidente de tren, uno que hubo ahí al lado de Soto del Real, que fue tremebundo. Así que he visto desde hígados colgados de un árbol, que tenían que venir los bomberos y partir la rama, hasta de todo, ¿no? Es decir, que ya de esto de que yo no quería ver sangre ni hígados destrozados, he visto de todo. Y después, por si no fuera suficiente, ¿verdad?, tampoco me atraían las leyes y el derecho, que me parecían bastante tostón, y después toda la vida profesional la he desarrollado básicamente hablando de leyes, juicios, abogados, fiscales, jueces. Paradoja que Así que fíjate, sí, paradoja que tiene la vida. Por eso, sí. ¿Cómo calificaría la frase que está visible en la redacción del periódico inglés The Times? Peor habría sido tener que trabajar. Bueno, a ver, es una ironía. ¿Qué es el título que da el libro? Nosotros lo solíamos, en fin, la tribu periodística, sobre todo la de tribunales, lo solía decir después de largas horas de trabajo, de espera. Por ejemplo, si estabas... eran las 9 de la noche y llevabas desde las 10 de la mañana esperando que un tipo acabara de declarar, hacía frío o mucho calor y no habías comido, en fin, ¿no? Y entonces la frase, cuando todavía te quedaba esperar a que saliera el tío, redactar la noticia, ir al periódico, a donde sea y tal, y te quedaban 3 horas de trabajo, y pero peor habría sido tener que trabajar. Pero es verdad que a pesar de todo, es una profesión que es tan fascinante que en definitiva es un lujo. Nada que ver con, pues eso, con trabajar en la construcción o, en fin, que son oficios mucho más físicos y duros, y por tanto esto siempre será mejor, ¿no? Por otro lado, es verdad que te proporciona una serie de facilidades y de cosas, ¿no?, que es muy variado el oficio, con lo cual pues yo siempre lo he comparado con ser empleado de banca, que es una cosa perfectamente respetable, pero que en definitiva ves prácticamente a los clientes que son día a día haciendo lo mismo, ¿no?
Y esto otro, pues el periodismo te ofrece la posibilidad de la variación, ¿no? Independientemente de que en alguna ocasión pues estás viendo cómo la oposición se quiere cargar al presidente del gobierno, pues como por ejemplo el famoso caso Gal en el 95, donde casi se organiza allí la Marimorena, ¿no? O sea que, bueno, es una ventaja, tiene sus inconvenientes, pero de verdad que es un oficio fascinante. ¿Para qué sirve una facultad de periodismo o de ciencia de la información? ¿Sabes por qué te lo digo? Bueno, a mí no me sirvió demasiado. Por eso. Quiero decir que es verdad que yo allí, digamos, lo que te da o lo que a mí me dio la facultad de periodismo, creo que en alguna medida en otros sitios eso ha cambiado, pero a mí me dio una cultura general sobre relaciones internacionales, sobre economía, cosas que realmente pues no sabía, ¿no? Y bueno, eso te permite que te puedas defender un poco, aunque en realidad lo que sí, en cuanto te pones a trabajar en una agencia como Europa Press, bueno, en una semana aprendes más periodismo que en todos los años de facultad, ¿no? O sea que eso, las agencias para sacar información y salir a la calle y buscar la noticia no tienen rival a la hora de hacer, bueno, de enseñar periodismo, ¿no? Esto es como cuando mi padre, para enseñarme a nadar, me tiró en medio de la bahía de la Concha en San Sebastián y me dijo, bueno, pues ya sabes, ahora tienes que nadar para salir. Y entonces, bueno, pues esto es un poco lo mismo. Te tiran ahí en medio, tienes que sacar la noticia y bueno, ya haces lo que puedes. Al principio te equivocas, de los errores se aprende mucho y en fin, pues es lo que hay. Como supongo que en otras profesiones también ocurre. ¿Se ha llegado a preguntar por qué no confesó a su madre que era periodista? Quizá para seguir la costumbre de otros compañeros que se lo ocultaron a sus familias más cercanas. Usted dice en el libro que era mejor ser periodista en un burdel que periodista, ¿no es así? Sí, a ver, eso es otro de los clásicos tópicos de la profesión periodística, y yo he presumido de eso, bueno, yo le dije a mi madre que era periodista en un burdel, pero que era pianista en un burdel, pero mi madre sabía que yo no sabía tocar el piano, con lo cual obviamente eso no era así, ¿no? Mi madre sabía que yo era periodista, estaba muy orgullosa de ello, y mi madre, lo que pasa es que la pobre pasó muchísimo miedo, porque yo me dedicaba a informar de terrorismo, de ETA, de tribunales y demás, y entonces cada 2 por 3 en algún periódico, porque ella vivía en San Sebastián, en el País Vasco, en el Egin o en la revista Ardibelcha o así, había algún canalla que se dedicaba a decir que yo era un traidor al pueblo vasco y que estaba en contra de la libertad de los luchadores por la liberación de Euskadi, en fin. Y siempre había alguien que le llevaba a mi madre la hoja de periódico, mira tu hijo lo que dicen de él, ¿no? Y mi madre se asustaba muchísimo, ¿no? Así que, bueno, eso, en fin, pero también son gajes del oficio, ¿esto qué le vamos a hacer? En la sección de tribunales y de justicia de Europa Press, José, ¿perdiste la inocencia? Sí, bueno, es verdad que perdí la inocencia, pues porque, hombre, uno cuando es jovencillo y esas cosas, pues como cree que la justicia es justa, que la policía no comete abusos, que, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y muy al estilo de las películas americanas que yo había visto por aquella época, ¿no? En fin, o Perry Mason, ¿no? Que, bueno, la justicia tiene, en fin, dificultades para ser justa, pero al final siempre triunfa el bien, ¿no? Y entonces lo cierto es que nosotros íbamos ahí al Bar Supremo, que estaba justo enfrente del Tribunal Supremo y de la Audiencia Territorial, Provincial, de la Nacional, de la Fiscalía General del Estado y del Colegio de Abogados. Está todo en el edificio de las Salesas.
Y allí me encontré con un abogado, un habitual defensor de los Grapo en aquella época, pero que era un tío que le había zurrado la policía pues cuando estuvo en la universidad y demás, y el tipo era un tipo bajito, muy delgado, fibroso, y los policías, que eran enormes, algunos de ellos, tenían la debilidad de tratar de intimidarle, ¿no? Y le decían, te voy a machacar y tal, ¿no? Y este, en cambio, no se arrugaba nunca. Era un tipo con un par de pelotas, que dice aquel, pero... Y entonces en una ocasión yo presencié como el tío un policía enorme, yo estaba, porque para coger sitio en los juicios había que llegar pronto, yo estaba el primero de la cola. Y él era el abogado que tenía que intervenir, y un policía que estaba ahí en la puerta, en la antesala de aquellas 4 salas que estaban pegadas a la calle Marqués de la Ensenada, el policía le llamó para adentro, y yo, como estaba el primero, lo veía desde la puerta, ¿no? Y el tipo le dijo que lo iba a machacar, ¿no? Y como quien no quiere la cosa, sacó una navaja de Albacete que llevaba en el bolsillo, se la puso el otro en los huevos, y ahí se acabó la historia, porque el policía se arrugó y el tipo salió como despreciándole y tal, ¿no? Bueno, pues este tío, digo porque te hagas una idea de cómo era el pájaro, llegó un día al bar. Yo estaba hablando con Manolo, que era el propietario del bar y que era del Atleti, pero vamos, fervoroso del Atleti, ¿no? Y entonces llegó este abogado, Juan Manuel, y le dijo, oye, voy a invitar aquí a estos de la prensa y tal. Y realmente estaba yo solo de la prensa, pero también le invitó a él, ¿no? Al propietario. Y nos invitaba porque había ganado un caso. Entonces, ¿cómo que has ganado un caso? ¿Pues tienes la sentencia? Pues no hay sentencia, pero en fin, he pagado. Mi cliente había dado un cheque sin fondos de 6 millones de pelas, y yo he ido a Plaza Castilla, le he pagado 200.000 pesetas a un funcionario, y entre eso y mis honorarios, pues ya está, le va a salir redondo al cliente. Y yo decía, pero vamos a ver, pero si entonces no has ganado, es decir, hasta que no haya sentencia no has ganado, pero bueno, como ya no hay cheque porque lo he roto, pues ya no van a poder condenar a mi cliente, pues yo diré que ¿dónde está el cheque? En fin, ¿dónde está la prueba de que efectivamente van? Y entonces, efectivamente, yo me quedé absolutamente ojoplático, y digo, pero vamos a ver cómo es esto, y yo, pero que la justicia tiene que ser una... Y entonces el tipo me dijo una frase que me dejó bastante tocado, ¿no? La justicia para el que se la trabaja, chaval. Y entonces, bueno, pues efectivamente estuve prácticamente un mes con una depre, porque yo pensaba que la justicia tenía que ser justa, y me enseñó que entre la teoría de la justicia y la justicia práctica había una importantísima diferencia, ¿no? ¿Hay muchas o pocas mordidas en la administración de justicia? Pues yo creo que esto ha bajado. A ver, hubo un momento en el que... bueno, pues en la etapa, en el tardo franquismo y en la transición, había muchas mordidas, y tantas mordidas que es verdad que el sueldo de los funcionarios era bajísimo y tal, y algunos lo complementaban de esta manera, ¿no? El asunto consistía, bueno, de hecho, la Plaza de Castilla, que era donde colocaron los juzgados, en vez de llamarse Plaza de Castilla, los letrados y la gente de la justicia le llamaba la Plaza de la Astilla. La astilla era la mordida para pagar al funcionario de turno, al juez o de quien se tratara, ¿no? Yo he conocido algunos casos, a gente que les han pillado, que los han echado y demás, y bueno, pero realmente... había gente que era especializada en recibir el dinero para subir el papel. Como había mucha cola en los juicios y demás,
Si tú le pagabas al funcionario, el funcionario hacía que tu juicio fuera antes, o al contrario, si no te interesaba, el pago consistía en que el expediente se pusiera a la cola otra vez, ¿no? Digamos que sí, que eran corruptelas absolutamente indeseables. Y después había otra especie bastante curiosa, que era la de los subasteros. Estos se pactaban un precio cada vez que había subastas, de tal manera que podían encontrar pisos tirados de precio porque habían pactado entre ellos. Era una auténtica mafia. Yo creo que cuando estuvo Manuela Carmena de decana, consiguió, creo recordar que consiguió acabar con la mayor parte de esas corruptelas, ¿no? En el caso Bardelino se llegaron a tener evidencias de que los magistrados que le juzgaron habían realizado más de un apretón de manos. Sí, hubo. El caso Bardelino fue muy paradigmático, porque el abogado era un magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo llamado Jaime Rodríguez Hermida, y en su condición de magistrado del Supremo, visitaba a algunos juzgados de Galicia donde recomendaba, oye, a estos trátamelos bien, a estos no sé qué, a otros jueces, ¿no? Y en el Supremo ya conocían eso como el factor RH. Pero claro, cuando efectivamente él fue y presionó a un magistrado de la Audiencia Nacional, que era Ricardo Barón Cobos, y Barón Cobos le fijó una fianza de 5 millones a Bardelino, que para él era calderilla, y salió, y los italianos pusieron el grito en el cielo, entonces ya efectivamente esto ya no se pudo ocultar. Mendizábal, que era el presidente de la Audiencia Nacional, tiró contra el otro a saco, y efectivamente los dos fueron suspendidos y apartados de la carrera por un tiempo, porque efectivamente se pudo demostrar no solo los cambios de divisas que habían hecho Rita de Vita, que era la mujer del mafioso, sino también la compra de una pulsera de herraduras en la joyería Suárez, en la Gran Vía, que le habían entregado al juez por sus servicios, al juez Rodríguez Hermida, en una cena a la que asistieron una prostituta a la que Rodríguez Hermida frecuentaba y que a él le gustaba mucho, que se llamaba Josefa Suárez Peral, y el matrimonio de Bardelino y su señora, ¿no? Y yo llegué a tener un certificado de la joyería Suárez, donde decía que efectivamente la pulsera valía algo más, pero que como la señora la había pagado en metálico, pues le habían hecho un descuento del orden de un 20%, una cosa así. Y sí, la verdad es que había pruebas abundantes, y sin embargo el fiscal no acusó por cohecho. Lo intentó el procesamiento, pero los jueces, hay que tener en cuenta que a estos les juzgaron sus compañeros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y bueno, fueron absueltos, querido, por 3-2. El día que José Hijas, que era el presidente del tribunal, se jubilaba, que fue el último favor que le hizo a su compañero Rodríguez Hermida. Pregunto, yo conocí, como sabes, por lo privado, yo he estado en el Tribunal Supremo, lo que era la audiencia provincial, estaba allí, como decís muy bien, la audiencia provincial, la audiencia territorial, la Fiscalía General del Estado. He conocido a dos presidentes del Tribunal Supremo, que era Antonio Hernández Gil, que como sabes fue quien llegó a ser el presidente de las Cortes y quien tomó juramento a rey Juan Carlos I después de la muerte del dictador Francisco Franco. Sí. Y a Pascual Sala, Leopoldo Torres, que era fiscal del Estado, y por supuesto a Clemente Auller y Rafael Mendizábal, que entonces era presidente de la, como tú muy bien dices, de la Audiencia Nacional. De la Audiencia Nacional, sí. Y pregunto, cuando yo estaba del presidente de la Sala Segunda, Enrique Ruiz Vadillo. ¿Estaba por él entonces él? Sí, Ruiz Vadillo
Ruiz Vadillo fue presidente de la Sala Segunda del Supremo y era un tío muy competente y muy bueno. Muy bueno. Sí, y Mendizábal, que era el número 1 del escalafón, porque había hecho la oposición restringida de lo contencioso administrativo, era un tipo extraordinario, pero extraordinario. Y muy cercano, Y muy cercano. Rafael Mendizábal era maravilloso, sé que había estado en el ministerio, que había gente que le tenía mucha manía, sí. pero como calidad de jurista y demás fue un tipo, ahora todavía ejerce de abogado, exacto, aunque ya tiene 84, sí, 85 años, pero era un tipo, y además de eso, aparte, el tipo escribía maravillosamente. Ya me gustaría a mí escribir la mitad de bien de lo que escribía él. Tenía una pluma, pero prodigiosa. Es que por entonces había una gente, te hablo yo de la época que estuve, en el 87 al 93, había una gente de una calidad jurídica impresionante. Ruiz Vadillo, en la Sala Segunda, Rafael Mendizábal, Clemente Uller, a mí me gustaba, además era muy cercano. Clemente le sustituyó. Exacto. Y después estuvo en la Sala Primera exacto, del Supremo hasta que ya se jubiló. Y además Clemente Uller era muy cercano, y te voy a contar una anécdota que me ocurrió. Estaba yo en un bar de la calle Bárbara de Braganza, no sé qué bar, llegó allí porque después, como sabes que la audiencia territorial pasó a denominarse Tribunal Superior de Justicia, sí, y lo claro, que estaba allí, pues llegó, él me vio y me invitó a desayunar. La verdad, era maravilloso, ¿no? O sea, bueno, yo tenía una muy buena relación. Como también la tuve, ya te comentaba en un club privado, con el ex fiscal de General de Estado, Torres Dulce, que era muy cercano, yo me llevaba muy bien con él. Y bueno, ya te comentaba que salió antes el fiscal general de Estado de la Fiscalía General porque tuvo desavenencias fuertes con Cándido Conde Pumpido. Sí, sin duda. Y entonces Ortiz Urculo, que era fiscal jefe del Tribunal Constitucional, le reclamó y estuvo allí hasta... Es que Úrculo sí, fue también fiscal. Efectivamente. Y después fue fiscal antidroga en la 8ª planta del edificio de la Audiencia Nacional. Y tenían muy buena relación, y cuando lo destinaron al otro lado, pues lo reclamó y se lo llevó, exacto, sí. Exacto, y además, Urculo tampoco se va muy bien con Cándido Conde Pumpido, Urculo. Ya, a ver, todos estos debían tributo al padre de Cándido Conde Pumpido, que era Cándido Conde Pumpido Ferreiro, porque el magistrado de la Sala Segunda de ahora y que fue fiscal general del Estado, sí, es Cándido Conde Pumpido, sí, y Turón. Sí, Turón, bueno, efectivamente. Ferreiro, sí, era el teniente fiscal durante años de la Fiscalía del Estado. Bien. Y manejaba la Fiscalía con mano de hierro. Él fue el que hizo los informes del 23F, del juicio de los recursos de casación del 23F en el Supremo, y consiguió que elevaran las penas pues para gente como Armada, que había salido del juicio de campamento solo con 6 años, y en fin, la verdad es que el tipo hizo una labor bastante importante. Y bueno, y ya te digo, y allí conocía, te digo, a gente, y después conocí allí en el Tribunal Supremo 2 hechos muy tristes. Una de ellas fue cuando se instaló la capilla ardiente de Carmen Tagle, que se instaló allí, como sabes, creo recordar, en el Salón de Pasos Perdidos o del Supremo, creo, en Pasos Perdidos. Pasos Perdidos, sí, efectivamente, la capilla de Carmen Tagle, la capilla de Carmen Tagle, que como sabes fue asesinada por ETA, y además porque ella fue, tengo entendido, en comisión rogatoria a Francia, y uno de los etarras que visitó, que estaba preso, le dijo: a todo cerdo le llega a San Martín, y después a poco la asesinaron. Sí. Carmen Tagle era una de las fiscales más duras que había contra ETA. Y entonces efectivamente había varios etarras que habían decidido que se la iban a cargar, y dieron
bueno, dieron su nombre como objetivo, aunque después también hubo otros, como Fungairiño, al que le mandaron una bomba, sí. Que no llegó a estallar porque se quedó en el escáner de la Audiencia Nacional, pero sí, o al juez Garzón, que le intentaron matar con un rifle de mira telescópica desde la acera de enfrente de la calle Génova, a Jiménez Alfaro, que le volaron las manos, y también al que estuvo de presidente de la Audiencia Nacional, que fue suegro de Resines. Ya sé quién es. Sí, no recuerdo este nombre. Él vivía en una calle cerca del Palacio de Deportes. No voy a decir... Eso es, justamente. No voy a decir la calle, no debo decirlo, pero vivía cerca de una calle del Palacio de Deportes. Ahí vivía, efectivamente. Sí, vivía, sí, señor. Y sí, bueno, señor. pues ha habido... En fin, el asunto tenía su... yo estaba en la audiencia cuando estalló la bomba de Jiménez Alfaro y la verdad es que fue bastante... Nos dejó un poco... Es verdad que él estaba en la quinta planta y yo en la segunda en ese momento, pero vamos, que el ruido fue notable y, en fin, subimos a ver y tal, y bueno, aquello era... el despacho estaba destrozado y él tuvo muchísima suerte, ¿no? Porque la onda expansiva salió hacia el otro lado en lugar de hacia donde él estaba, ¿no? En fin... Sí, eran tiempos duros aquellos, efectivamente. Y después con el asesinato, corrígeme, del magistrado Martínez Emperador en la calle Menorca, ¿me equivoco? Sí, pero Martínez Emperador era del Tribunal Supremo. Todos estos que te contaban los de la Audiencia Nacional, porque Carmen Tagle era fiscal en la Audiencia Nacional. Es decir, que como eran los que... mientras que a Martínez Emperador, digamos, fue... vamos a darle un palo a la justicia y da igual quien sea, con tal de que sea un magistrado del Supremo, que ya tal... Estos otros eran, digamos, específicos, ¿no? Por haber sido muy duros contra el terrorismo, vamos a por este, ¿eh? Y entonces iban a por él, o sea que... Y sí, la verdad es que... bueno, y lo de Martínez Emperador fue realmente brutal también, pero eso fue me parece que un coche bomba, ¿no? Que le explotó al paso ahí en la calle... Sí, creo que sí. A ver si lo digo ahí. Menorca. Creo que corrígeme, creo que ¿no fue en Menorca? Pregunto. Menorca. Creo que sí. Porque él vivía por allí, por esa zona, parte de la zona de Ibiza y tal. O me parece que, yo no sé si fue un coche bomba, o fue el tiro de la nuca. Yo creo que fue... Yo creo, pues igual a este es un tiro en la nuca. Fue el tiro en la nuca, sí. Un magistrado del Supremo al que... Sí, fue el tiro en la nuca, sí. En la zona de la calle, ya lo diré, al lado de Arturo Soria, al lado del barrio de Las Vírgenes. ¿Cómo se llama el barrio de Las Vírgenes? Dios mío. Ya me pillas, José. El barrio del Pilar. Ya, el barrio del Pilar, sí. No, el barrio del Pilar, no el barrio... ¿Cómo se llama el barrio este que Virgen del Puerto, Virgen del Puy, Virgen no lo sé, Virgen del Puerto está ahí en los Manzanares, pero bueno, vamos. Dios mío, no, es distinto. Donde estaban al lado de la mezquita de la M30. Ya, sí. Sí. Bueno, pues ahí se produce el atentado y es un coche bomba que estalla al paso de tal. Y Garzón estaba de guardia, fue, y él, para saber quién era el fallecido, le abrió la chaqueta y le sacó la cartera y ahí, en fin. Pero es verdad que no era Martínez Emperador, este fue posterior. Sí. Joder, de verdad, qué desastre de memoria tengo. Nos queda poco tiempo, pero te voy a formular una serie de preguntas, dos concretamente. El personaje más enigmático, el más inteligente y posiblemente el auténtico cerebro de la trama golpista fue el comandante José Luis Cortina Prieto. Bueno, el comandante Cortina, que después ha ascendido y ha sido jefe de la OME y tal, era el auténtico ejemplo del espía, ¿no? Ten en cuenta que por aquella época estamos todo el día con la palabra golpe de Estado en la boca, y ya había habido el intento de golpe de Estado, el primer intento de Tejero de Inestrillas, y entonces yo entiendo que tenía como misión, bueno, lo de siempre. Si de repente todos los militares salen a la calle y tal, pues nos sumamos a la rebelión, y si no, pues ya la apagamos. Pero, de hecho, hay un coche del CSID
que es el que conduce a los de Vicálvaro hasta el Congreso. Así que, en fin, algo... es un personaje verdaderamente clave. Creo que no se sabrá nunca toda su implicación, porque, hombre, para que te hagas una idea, el juicio de campamento y la instrucción del sumario del 23F no fue un prodigio de investigación para saber qué es lo que había pasado, sino para realmente, bueno, a los que ya están muy implicados, a estos son las cabezas de turco, bueno, no cabeza de turco, pero en realidad son los chivos expiatorios, estos se lo comen, y a los que, porque tú nunca viste la trama civil del golpe, en fin, al único que condenaron ahí fue a García Carrés, y sin embargo parece que había mucha más gente detrás que luego no salió. Bueno, fue una investigación pues muy a la medida de lo que se podía en aquel momento, no hay que cabrear mucho a los militares, que tienen la piel muy sensible, y no vaya a ser que nos hagan un desaguisado. José... Porque después del golpe del 23F vino el de los hermanos Crespo Cuspinera. Exacto. Vino el manifiesto de los 100. Exacto. En fin, hubo varios movimientos que, si no llegaron a tentativa de golpe, se le parecían mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ahí los del CSID estaban al loro con todo, ¿no? Pues, José, el tiempo en la radio, desgraciadamente nos echa encima. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Te dije que iba a dedicar el programa exclusivamente a ti. Me han quedado algunas cosillas, pero de verdad ha merecido mucho la pena. Me lo he pasado en grande hablando contigo, José, de verdad. Pues me alegro mucho. De verdad, he disfrutado muchísimo. Y que compren mi libro en la librería Lobo Flaco, de ahí de Getafe. Por supuesto. Porque al fin y al cabo esto es un programa cultural. Sí, por supuesto. Adelante. José, adelante, José, que tienes todo el micrófono para ti, para lo que quieras tú, venga. Sí, digo que, en fin, yo he publicado 2 libros, uno es Peor habría sido tener que trabajar, y otro es El enigma Kungsholm, y bueno, yo entiendo que con el Peor habría sido tener que trabajar, los lectores se van a reír, se lo van a pasar bien. Doy fe. Y la novela es entretenida, con lo cual a las señoras les va a gustar, porque los personajes femeninos son fuertes. Me han dicho que los venden en la librería el Lobo Flaco de ahí de Getafe, así que les animo a que lo compren. Efectivamente, además está muy cerca de aquí. José, tengo un regalo para ti. Te voy a mandar el enlace hoy o mañana de la entrevista. Vale, perfecto. Y nuevamente, aquí tienes los micrófonos de Getafe Voz. Te veremos la próxima temporada en Letras. Gracias por enviarme el libro de novela negra. Y te entrevistaremos ya en Letras en Canadá, en donde yo estoy convencido de que nos vas a volver a deleitar con todo lo que sabe y con toda tu gran experiencia y con toda la gran experiencia que tienes. Pues muy bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte. Un verdadero placer estar con vosotros. Igualmente, José, gracias. Nada. Hasta luego. Pues en un minuto voy a ver si trato de decirles lo que hay en Culturalmente Getafe. Decir que, por ejemplo, el próximo día 14 de febrero, en el Salón de Actos del Centro Cívico de la Alhóndiga, siguiendo con la muestra de Teatro Oficina de Getafe, la compañía Proscenia Teatro de Villalba de Madrid presenta la obra de Buen Sancho, adaptación de Miguel Ángel Simal. Decir que, por ejemplo, en el Centro Cívico de la Juan de la Cierva, que el viernes 13 a las 17:30 hay un concurso infantil de disfraces, que el sábado a las 5:30, 14 hay baile para mayores en el hall, a las 19 hay una orquesta titulada Los Dinámicos, con sus coros y música, y el domingo 15 a las 19 teatro de adultos, Entre Tinieblas, de Pedro Almodóvar y Fermín Cabal, compañía AITAG invitaciones en consejería 1 hora antes hasta completar el aforo. Y por último, decir, nos quedan 30 segundos, ¿no, Fran? Vale, decir que en el centro de
de poesía, José Hierro, se presenta dentro de media hora, dentro del ciclo Panorama Literario. Charterton, 16 premios Fundación Loewe de la creación joven, cuya autora es Elena Medel. Es en el auditorio del centro, y decir que Elena Medel nació en Córdoba en 1985, ha publicado entre otros los libros Mi primer bikini, 2002, Tara, W de 2006, y su obra ha sido parcialmente traducida a una docena de idiomas, así como incluso en su numerosa antología. Elena Medel nos recuerda desde su voz poética que sigue siendo posible construir obras más perdurables que el bronce con palabras. Con palabras, es una seña de Mercedes Trivial. Fran, que nos vamos, que bien, que ha sido un programa muy bueno, enhorabuena, Fran, gracias por estar ahí, y les emplazo a Letras Encadenadas del próximo miércoles con Francisco Agudo. Decirles que el invitado próximo de la esfera cultural será una diseñadora, va a ser una diseñadora, Fran, se llama Marga Sánchez, y nos hablará de diseño de ropa, de joyería, en fin, de lo que la mente humana crea para realzar la belleza de ti, de mí y de toda la gente. Que lo pasen bien. Un saludo. En abril nació el amor, de agua clara yo lo regué, le enseñé a mentir, con caricia lo alimenté. El amor nació en abril y el otoño se lo llevó. Solo fue tal vez un trozo de aire, te quiero de papel. Adiós amor, solo quiero saber si me has querido, si me has mentido, si piensas